Cordial saludo. Vamos a hacer la exposición de la fase 3, estudio de casos, teorías del aprendizaje. El grupo está conformado por Carlos Fontalvos, Isabel Cristina López Barros y José Luis Martínez. A continuación vamos a realizar la exposición sobre las teorías del aprendizaje y el estudio de casos. Fase 3, estudio de casos, teorías del aprendizaje. En el contenido hablaremos sobre el cuadro comparativo sobre las teorías del aprendizaje, las situaciones escolares y el análisis de cada una de esas situaciones. En el cuadro comparativo se expusieron tres teorías del aprendizaje: la teoría conductista, la teoría constructivista y la teoría cognitivista, cada una con sus representantes. A continuación, vamos a hablar de cada uno de los factores que conforman o con las cuales fueron estudiadas o analizadas esas teorías. En la teoría conductista, en la concepción del aprendizaje, aquí tenemos como grandes exponentes a Federer, a Skinner, a Iván Pavlov, a John Brandus y a Watson. En la teoría conductista, la conducción del aprendizaje se da bajo el estímulo y la respuesta que tiene ese estímulo dentro del ambiente. En la teoría constructivista, la concepción del aprendizaje se da de una manera diferente, según Jean Piaget, Vygotsky, Joseph Novak, George Kelly y David Ausubel. El conocimiento se da a través de los conocimientos previos que puede tener el estudiante, y ellos hacen mucho énfasis en el entorno social, cómo el individuo dentro del entorno social toma lo que ya posee y el nuevo aprendizaje lo contrasta, lo compara y de allí le va dando significado a la nueva construcción que va realizando. En la teoría cognitivista, la concepción del aprendizaje, aquí también volvemos a encontrar a Jean Piaget, a Brunner, a David Ausubel, a Robert Garnier, a Vygotsky, también los encontramos ahí nuevamente por aquí, y para ellos el proceso de la cognición se da a través de las estructuras mentales. El estudiante asimila una información recibida y luego de esa información recibida, en ella operan algunas situaciones cognitivas que le permiten almacenar esa información en la memoria. Dentro de la teoría cognitivista se tiene muy en cuenta el conocimiento posterior que puede tener el individuo, y ese conocimiento posterior es el que le va a dar las pautas para avanzar hacia los nuevos conocimientos. ¿Cómo se da el proceso de aprendizaje en cada una de estas conductas o de estas teorías del aprendizaje? En la teoría conductista, el estudiante responde o el individuo responde a un estímulo que se le da, y a través de ese estímulo que se le da se obtienen unas respuestas. En la teoría constructivista, el individuo tiene la oportunidad de ir construyendo, de ir organizando a través de estructuras mentales, ir haciendo interpretaciones, ir organizando la información, la va contrastando con el medio en el cual se encuentra, y de acuerdo a las experiencias individuales y a las generaciones sociales va dando un nuevo conocimiento o va estructurando un nuevo conocimiento. Este nuevo conocimiento no está por fuera de la realidad. En la teoría cognitivista se dice que el ser humano aprende mediante explicaciones instruccionales, las demostraciones, los ejemplos y la retroalimentación correctiva. El estudiante aquí organiza la información, la almacena y la va vinculando luego con el hacer. Continuamos con factores del aprendizaje, rol del profesor. Buenas tardes, compañeros. Siguiendo con el cuadro comparativo de las teorías de aprendizaje,
En cuanto al factor del rol del profesor de la teoría conductista, constructivista y cognitivista, pues destacamos los mismos autores, los representativos que se dieron, Frederick, Skinner. Bueno, en cuanto al rol del profesor o docente, es el encargado de dirigir el aprendizaje de sus estudiantes. Él es quien toma la iniciativa en cuanto a la teoría conductista. En la teoría constructivista, el profesor es un orientador del conocimiento, fomenta la discusión y la participación entre los mismos estudiantes, los alumnos. Y en la teoría cognitivista, el docente tiene en cuenta la organización y reorganización cognitiva en el campo conceptual y planifica las actividades en función de ellos, posibilitando además que el aprendizaje sea activo. En cuanto al factor del rol del estudiante en el conductismo, el estudiante es pasivo, solo responde a los estímulos que le brinda el docente. En el constructivismo, pues ya el rol es activo en la construcción de su propio conocimiento, utiliza su entorno, busca nuevos conocimientos y los acomoda a los que ya posee. Y en el cognitivismo, el estudiante participa activamente en su proceso de aprendizaje. Es lo que podemos destacar respecto a los autores más representativos en cuanto a la teoría del conductismo, el constructivismo y el cognitivismo. Bueno, en ese orden de ideas, con los factores ya establecidos, ahora podemos dar paso a las interacciones estudiante y profesor en cada una de estas corrientes. Si hablamos del conductivismo, este tipo de interacciones o relaciones entre el docente y el alumno, hay una jerarquía. ¿A qué se refiere una jerarquía? Es el profesor el que guía el aprendizaje. El estudiante es un receptor de esa información. En el constructivismo pasó a algo diferente. Aquí los procesos entre el docente y el estudiante son paralelos. El profesor es un motivador del estudiante, ya que busca que el estudiante se apropie del tema y pueda desarrollarlo durante la clase en el proceso de aprendizaje. En el cognitivismo, la interacción estudiante-profesor es activa y se retroalimenta el aprendizaje. Ahora damos paso al proceso de transferencia o medición, o sea, cómo se da este proceso. En el conductismo, es una experiencia de aprendizaje similar y se aplican habilidades ya desarrolladas mediante un estímulo y una respuesta. O sea, que el profesor da un estímulo para que el estudiante llegue a una respuesta concreta, ya sea positiva o negativa. En el constructivismo, en este proceso, se involucra al estudiante en actividades significativas en un contexto. Es decir, el estudiante aquí, el profesor propone para que el estudiante para ideas y a partir de preguntas y respuestas se llega a la conclusión de las situaciones. En el cognitivismo se da cuando el estudiante aplica lo que sabe en diferentes contextos. Es decir, el estudiante asimila el proceso y ya con lo aprendido lo pone en práctica en el desarrollo de sus actividades. Ahora vamos a pasar a las situaciones que se presentan en una aula de clase, o situaciones escolares que son 3. La compañera nos va a mirar a ver cuáles son las situaciones que se presentan en esta actividad. Bueno, entre las situaciones escolares tenemos 3 situaciones. La situación 1, un estudiante se destaca por su habilidad para dibujar rostros. En la situación 2, 2 docentes dialogan sobre el comportamiento de los estudiantes. Y en la situación 3, se da la reunión de docentes con los compañeros de equipo. En estas situaciones vamos a ir analizando 3 factores y de acuerdo a las situaciones, en qué teorías están enmarcadas cada uno de ellos. En la situación número 1, un estudiante se destaca por su habilidad para dibujar rostros.
Este título, pues allí veíamos dentro de la guía que el título no tiene relación con la situación expuesta en la guía, pero bueno, así aparece allí. La situación expuesta en la guía es la de un docente que busca evaluar a los estudiantes de una manera diferente. De allí que busca la forma de evaluar de buscar una estrategia que le permita que los estudiantes puedan expresar lo que han aprendido de una manera diferente y puedan dentro de ella hacer una autoevaluación y una coevaluación. Entonces, dentro de esta situación, la concepción del aprendizaje, en este factor se observa la teoría constructivista, pues el docente le da la oportunidad al estudiante de que con los conocimientos previos y con lo que ha aprendido dentro de la clase y con nuevas preguntas pueda estructurar y pueda aportar a esa realidad, sobre todo buscando respuestas dentro del entorno donde el estudiante se encuentra. Aquí, dentro de esta concepción del aprendizaje, vemos que Jean Piaget definió el constructivismo. El sujeto interactúa con la realidad, construyendo su conocimiento y al mismo tiempo su propia mente. El conocimiento nunca es copia de la realidad, siempre es una construcción. Aquí vemos que el docente, dentro de su estrategia de evaluación, le coloca a los estudiantes 3 situaciones y busca que ellos puedan darle respuesta a esas situaciones poniendo en práctica lo que ya han aprendido. La interacción estudiante-profesor. El estudiante es activo en el 100% del proceso de evaluación. El docente está como un orientador para resolver dudas, inquietudes, pero los estudiantes son quienes realizan el proceso en un 100%, a través de las preguntas y del conocimiento que cada uno puede aportar, se va dando y se va aportando al proceso. El proceso de transferencia. Poniendo en práctica el saber y las nuevas premisas, se van elaborando nuevos significados, los cuales no desaparecen, sino que permanecen. Aquí el docente busca que con el conocimiento que los estudiantes ya han tenido durante todo el proceso escolar, puedan ponerlo en práctica a través de situaciones, problemas que les presentan. Además, allí también les propone que sean los mismos estudiantes los que realicen primero una autoevaluación, cómo se vieron ellos dentro del proceso de aprendizaje durante todo el proceso, y una coevaluación, cómo los ven los demás compañeros dentro del proceso de aprendizaje. Aquí el proceso de aprendizaje se da de una manera activa. El estudiante puede poner en práctica lo que ha aprendido y busca la forma de que ese saber no se quede solamente allí, sino que también sea aplicado dentro del entorno social dentro del cual está interactuando. De esta manera hemos analizado la situación número 1. Pasamos a la situación número 2. Dando paso a la situación número 2, dos docentes dialogan sobre el comportamiento de los estudiantes. Pues particularmente pensamos de que en esta situación se presenta la teoría 2, que es la teoría conductista. En cuanto al proceso de aprendizaje, y la relación que pueda existir entre estos dos elementos. Primero que todo, es importante hablar destacar que estos dos elementos conforman lo que se denomina la conducta, que no es más que el conjunto de respuestas voluntarias e involuntarias que según muchas circunstancias presenta un ser vivo en cuanto al medio que nos rodea, por decirlo de esa manera. Por otra parte, el estímulo es un evento o condición que da lugar a una respuesta, mientras que la respuesta es el resultado o reacción del organismo a un estímulo. ¿Ya? En cuanto a la concepción de aprendizaje, podemos decir que todo está ligado con el estímulo y la respuesta, el estímulo que recibe el estudiante y la respuesta que él brinda al estímulo que está recibiendo. En cuanto al factor de interacción estudiante-profesor,
En esta situación, pues, podemos observar la estrategia del docente mediante métodos muy significativos en los cuales premia o castiga a sus estudiantes dependiendo el comportamiento de ellos, con el fin de reforzar la conducta que el tutor o el profesor desea. Para ello utiliza carita como símbolo de buen o mal comportamiento, que son entregadas a sus estudiantes acorde a cómo se comporten en el ámbito escolar. En cuanto al rol del estudiante, en esta situación, la función del estudiante es aprender mediante los estímulos que recibe constantemente por parte del docente, por tareas que son orientadas a diario. En este particular caso estamos hablando del comportamiento de cada uno de ellos. Es importante también destacar la importancia de la supervisión o seguimiento por parte del docente con sus alumnos para que ellos puedan manejar de manera adecuada el comportamiento que tienen dentro de la escuela. A continuación, la situación 3 con el compañero Carlos. Bueno, en la situación número 3, una reunión de docentes, compañeros de equipo. En esta situación podemos recaer de que la teoría que más se aplica es la teoría cognitivista. ¿Por qué? Porque el proceso es un proceso en el cual el profesor busca entregar la información o llegar al conocimiento a través de un proceso de aprendizaje. La concepción del aprendizaje se hace a través de conocimientos previos. Se vincula saberes con significado, con significación. Interacción estudiante-profesor. Aquí en este proceso es activa. El profesor planifica estrategias que incentivan al estudiante y llegar al aprendizaje mediante los procesos de enseñanza. Y el proceso de transferencia, ese se da a través de la información, a través del conocimiento, a través de las ideas que el profesor trata de vincular al estudiante para que pueda llegar a los procesos en los cuales él busca, ya que el profesor aquí es él prácticamente el que da toda la información y el alumno es un receptor del proceso. De esta manera damos por culminada la actividad de estudio de caso de la asignatura Teorías del Aprendizaje. Damos gracias a todos los compañeros que participaron en esta actividad.